Hola, ¿qué tal? Mis estimados alumnos, en el proyecto número 5 tuviste la oportunidad de leer cuentos de algunos subgéneros narrativos. ¿Qué te pareció la experiencia? Espero que los hayas disfrutado. Estoy seguro que hubo algún subgénero que llamó más tu atención. A mí me encantan los de terror, los de suspenso, los policíacos, así como esos grandes escritores que escribieron los cuentos que leíste, comenzaron a desarrollar su talento aprendiendo de los grandes maestros de la literatura. En este proyecto te invito a que recuerdes los cuentos que has leído y lo que te han aportado literariamente sus autores, para que expreses ahora tus propias ideas y habilidades creativas escribiendo un cuento del subgénero de tu preferencia. ¡Vamos! ¡Piensa, Frankie! ¡Piensa, Rivers! Ya sé. Y al término de este proyecto tengas la oportunidad de compartirlo con tus compañeros. Para comenzar a escribir tu cuento, elige el subgénero narrativo de tu preferencia y desarrolla una idea. Debemos plantear una trama y los episodios que tendrán nuestra historia. Esta historia debe cumplir con las convenciones o características del subgénero que elegiste. La trama es la forma en que se relacionan y ordenan las acciones de una historia. Esta se conforma por episodios. En uno de ellos se genera el conflicto, en otro las expectativas, otro más generará la incertidumbre y el último que resolverá dicho conflicto a partir de la resolución de todos los episodios. Así que decide en qué episodio de tu cuento se originará el conflicto y en cuáles se generará una expectativa y una incertidumbre. Y finalmente, en qué episodio se resolverá el conflicto. Para que la trama sea coherente, los episodios deben estar entrelazados dándole sentido a la historia. Una vez que hayas planeado el tema de tu cuento y su estructura, estás listo para escribir tu primer borrador. Nuestro idioma es muy rico en recursos lingüísticos que se utilizan a la hora de crear textos literarios. Así que cuando escribas tu borrador, incluye nexos temporales y frases adverbiales para expresar temporalidad y causalidad. Por ejemplo, en este fragmento podemos encontrar este nexo temporal, ¿cuándo? Y estas frases adverbiales que expresan temporalidad, es decir, que nos informan sobre el momento en que se realizó la narración. También encontramos las frases adverbiales que expresan la causalidad, debido a, ya que. Estos indican la causa o el motivo del enunciado que se encuentra antes. Utiliza estos recursos para hacer más clara tu historia. Uno de los errores que se cometen comúnmente a la hora de narrar cuentos propios es la de emplear muchas repeticiones. Y eso hace que la lectura se vuelva muy incómoda. Es como si yo te contara algo así. La noche en la que el niño no podía dormir, el niño decidió salir de su habitación y cuando el niño salió de su habitación, el niño decidió caminar directo a las escaleras. ¿Te diste cuenta cuántas palabras repetí? Por eso es importante hacer uso de los pronombres, elipsis y sinónimos para evitar repeticiones innecesarias. Los pronombres son palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo y que se emplean para referirse a las personas. Por ejemplo, los padres prometieron un árbol al niño. Si queremos sustituir de la frase al niño, el pronombre que utilizamos es le. Entonces la oración será: los padres le prometieron un árbol. Los sinónimos son palabras con significado semejante o casi idéntico. Permiten expresar con mayor precisión ideas, enriquecer un texto o evitar las repeticiones. Gracias a ellos se sustituyen las palabras, frases o ideas sin cambiar el sentido. Ahora, reflexiona esto. ¿Cómo son los personajes de mi cuento? ¿En dónde sucede la historia? ¿Cuál es el ambiente de mi historia? Cada personaje debe tener características propias y actúa de acuerdo con sus motivaciones. Por ejemplo, en un cuento de terror, el temor del personaje puede llevarlo a salir huyendo. En un cuento policíaco, el deseo de venganza puede hacer que un personaje actúe de manera irracional. Debes cuidar que los ambientes físicos y emocionales de tu cuento sean congruentes con el subgénero que escogiste. Haz uso de las descripciones, de las narraciones y el diálogo entre los personajes, ya que estos son recursos narrativos que provocan emociones en el lector, como el miedo, la sorpresa o la expectación. La descripción sirve para que el lector se haga una idea del ambiente
los aspectos físicos y los personajes. Por medio de la narración se presentan las secuencias de acción o los episodios. A través del diálogo se obtienen datos sobre la historia y se conocen a los personajes. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es la voz narrativa de tu cuento, es decir, el narrador, quien será el encargado de contar la historia. El narrador será algún personaje que participe en la historia, como el narrador eficiente o deficiente, o un narrador ajeno a la historia que lo cuente desde la tercera persona, o también llamado narrador omnisciente. Debes pensar si conviene que el narrador sepa todo o no, para darle un poquito más de misterio, que sepa lo mismo que el resto de los personajes o aún menos que ellos. Créeme que el efecto en el lector cambia radicalmente al elegir uno u otro narrador. Y para ir terminando este proceso, revisa la ortografía y la puntuación de tu cuento, haz las correcciones necesarias y haz la versión final a limpio. Y listo, ya eres un escritor de cuentos. Todo es cuestión de práctica. Poco a poco irás mejorando hasta convertirte en un gran escritor. Espero haberte ayudado. Nos seguimos viendo por este medio. Hasta luego.